Hola, bienvenidos a Economía en France 24. Yo soy Daniela Blandón. Comenzamos en México porque la tasa de desempleo subió del 4,2% en mayo al 5,5% en junio. Esto quiere decir que de los 57 millones que conforman la fuerza laboral, unos 2,8 millones están sin trabajo en este momento. La buena noticia es que en el sexto mes del año también se incorporaron 5,7 millones de personas a ese mercado. Esto gracias a la apertura gradual de la economía. Hay un informe de la entidad de estadística mexicana que mide los impactos que a este punto ha tenido la pandemia sobre el mercado laboral. Las conclusiones son que más del 46% ha disminuido su ingreso, el 20% ha sido suspendido temporalmente, una tercera parte no trabajó el número de horas habituales y una cuarta parte está laborando desde su casa. Hablando de desempleo, en Brasil no se queda atrás. Su tasa de desocupación entre abril y junio llegó al 13,3%, un poco más que el trimestre anterior. Esto quiere decir que 12,8 millones de ciudadanos están sin empleo. Bueno, no podemos dejar de hablar de empleo sin mencionar a Estados Unidos. En este país, las solicitudes de subsidio por desempleo estuvieron levemente por debajo de los 1,2 millones en la última semana. Esta cifra sigue siendo alta. Recordemos que antes de la pandemia era de 200,000 en promedio, pero sí es la menor desde mediados de marzo, cuando estas peticiones se dispararon como consecuencia de la parálisis económica. Como alivio para estas personas sin empleo, el Congreso aprobó un programa de estímulos, pero expiró el pasado viernes. Justamente se está debatiendo ahora una segunda fase, pero las enormes diferencias partidistas no han permitido llegar a un acuerdo. Los republicanos quieren un paquete de ayudas más austero que el de los demócratas. Hay todo tipo de razones que influyen en esta pandemia. La gente tiene que quedarse en casa porque sus hijos no pueden ir a la escuela o porque no tienen a dónde llevarlos para que los cuiden. Hay varias razones, pero ninguna de ellas es que quieren quedarse en casa, porque ganan más dinero de esta manera. Quizás algunos de estos empleadores puedan pagar más a sus trabajadores. Volvemos a América Latina porque la CEPAL volvió a advertir de las drásticas consecuencias que traerá la pandemia para el comercio de bienes en la región. Advirtió específicamente que al paso que vamos con una caída acumulada del 27% en el comercio de bienes, el valor de las exportaciones regionales va a disminuir en 23% este año. Esta contracción sería mayor a la del resto del mundo y no se veía desde hace 80 años. Las importaciones, por su parte, podrían caer posiblemente en una proporción parecida. El sector más afectado es el de servicios y este a su vez ha sido impactado por el turismo. Hay que recordar que la CEPAL estima para este año una caída del PIB regional del 9,1%. Aquí hacemos un comentario corto sobre la que sigue siendo la noticia del día, la explosión en Líbano. El Fondo Monetario Internacional pidió a este país salir del estancamiento de las reformas que tenía pendientes antes de que ocurriera este accidente en Beirut. Por su parte, la Unión Europea pidió ayuda internacional para este país cuya economía está devastada. Y finalizamos en el campo empresarial, y es que más la pandemia tiene a muchos pensando cómo divertirse sin salir de casa y por qué no volver al pasado. Muestra de ello es que las ventas de la japonesa Nintendo están disparadas. Esta empresa de videojuegos reportó hoy que facturó el doble y sus ganancias fueron de 850 millones de euros en el segundo trimestre, es decir, 6 veces más que un año antes. El resultado lo atribuye a la venta de casi 6 millones de su familia de consolas Switch y sus respectivos juegos recién lanzados, que subió exponencialmente durante la pandemia. En todo el año se han comercializado más de 60 millones de consolas de Nintendo a nivel mundial. Conocemos ahora los indicadores de la jornada. Wall Street cerró en positivo. El Nasdaq de las tecnológicas superó los 11.000 puntos por primera vez y sigue rompiendo su propio récord con Facebook y Apple disparadas. Las bolsas europeas se tiñeron de rojo siguiendo los pasos de Hong Kong y en medio de la ola de resultados empresariales. En América Latina, una buena jornada en la que Brasil subió en medio de un recorte de tasas de interés y pese al alto desempleo. Con esto cerramos las noticias económicas hoy en France 24. Quédese con nosotros.